Buenas tardes. Dios les bendiga en esta tarde. Vamos a hablar de la palabra de Dios en Romanos 2:17-24. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. En fin, tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas contra el robo y robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio y adulteras. Tú que aborreces a los ídolos, robas de sus templos. Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios, quebrantando la ley. Así está escrito: por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los no judíos. Romanos 2:17-24. La religiosidad en este tiempo muchas veces se ve como una práctica externa de la fe, sin una transformación verdadera del corazón. Es cuando alguien puede hablar mucho de Dios, asistir a la iglesia, conocer versículos o seguir tradiciones, pero vivir lejos del amor, la obediencia y la relación sincera con Él. Jesús habló mucho contra eso. En el tiempo de los judíos religiosos, especialmente los fariseos y escribas, había un gran énfasis en las reglas externas, ceremonias, apariencias, tradiciones y cumplimiento visibles de la ley. Pero muchos habían olvidado la misericordia, la humildad y la justicia. Jesús les dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. Religiosidad en el tiempo de los judíos en esa época se enfocaban mucho en la ley externa. Medían la espiritualidad por apariencia, buscaban reconocimiento públicos. Algunas tradiciones humanas llegaron a tener más peso que la obediencia genuina a Dios. Había orgullo espiritual. Por eso Jesús confrontó a los fariseos, no porque ayunar o orar fuera malo, sino porque lo hacían para ser vistos. Ayunan, oran y dan limosna para ser vistos por los hombres. En Mateo 6, religiosidad en ese tiempo, hoy puede verse diferente, pero el espíritu es parecido. Personas que aparentan santidad en redes sociales, pero viven doble vida. Creyentes que conocen doctrina, pero no muestran amor. Iglesias donde hay más espectáculo que presencia de Dios. Gente que juzga a otros, pero no examinan su propio corazón. Buscar fama espiritual en vez de intimidad con Dios. La religiosidad moderna puede usar apariencias espirituales, frases cristianas, publicaciones bíblicas, tradiciones o legalismo, emociones vacías sin obediencia. La verdadera diferencia, la verdadera fe no es solamente religión, es relación con Dios. La religión sin Cristo produce orgullo, juicio, dureza, apariencia. Pero una relación verdadera con Dios produce amor, arrepentimiento, humildad, obediencia, fruto del Espíritu. Jesús no vino solo a crear personas religiosas, vino a transformar corazones, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. 1 Corintios 4:20, y también por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. La pregunta no es solamente soy religioso, sino ¿mi corazón realmente conoce a Dios? Porque alguien puede estar cerca de los santos y aún así tener el corazón lejos de Él. Pero cuando una persona busca a Dios sinceramente, su vida comienza a reflejar a Cristo aún en lo secreto. Ahora vamos a entrar en el versículo de Romanos 2:17-24, que están, relacionados de alguna otra manera cuando Pablo le habló a los fariseos de igual manera y fue más también fuerte en la palabra. Y dice en Romanos, explicación vamos a irnos a Romanos 2:17-24, dice así. En el versículo 17 empieza y dice: ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios.
Pablo comienza hablando a los judíos religiosos de su tiempo. Ellos se sentían seguros espiritualmente porque tenían la ley de Moisés y porque era el pueblo escogido de Dios. El problema no era tener la ley, sino confiar en la religión mientras el corazón estaba lejos de Dios. Muchas personas hoy también pueden confiar en su religión, su conocimiento bíblico, su ministerio o su apariencia espiritual, pero no tener una verdadera transformación interior. No basta con decir conozco a Dios. La pregunta es si realmente vivimos para Él. En el versículo 18 dice así, de Romano, dice que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley. Los judíos habían recibido enseñanza espiritual, conocían lo correcto y podían distinguir entre el bien y el mal. Pero conocer la verdad y vivir la verdad son cosas diferentes. En el versículo de Santiago 4:17 dice, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Mayor conocimiento trae mayor responsabilidad delante de Dios. Mayor conocimiento trae mayor responsabilidad delante de Dios porque cuando una persona conoce más la verdad, también entiende mejor lo que Dios espera de ella. Ya no camina en ignorancia, sino con luz. Jesús enseñó este principio claramente a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, dice Lucas 12:48. Dios no mide solamente lo que una persona sabe, sino qué hace con lo que sabe, porque el conocimiento aumenta la responsabilidad. Porque la verdad revela el camino correcto. Cuando alguien conoce la voluntad de Dios, ya sabe que agrada a Dios, que es pecado y cómo debe de vivir. Ignorar algo es diferente a conocerlo y rechazarlo. Por eso Santiago dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Porque el conocimiento puede endurecer también el corazón. Una persona puede escuchar tanto la palabra que llegue a acostumbrarse sin obedecer. Entonces el problema ya no es falta de conocimiento, sino es resistencia. Los fariseos conocían la ley, pero muchos rechazaron a Jesús, aún viendo sus obras. Por eso Jesús fue más fuerte con ellos que con los pecadores comunes, porque tenían luz, pero no quisieron caminar en ella. Y estamos hablando de los fariseos y los escribas, porque Dios espera fruto de los que recibimos. Ahora hablamos de los que conocen la palabra de Dios. Dice, porque Dios espera fruto de los que recibimos. El conocimiento bíblico no es solo para acumular información. Debe transformar la vida de un ser, de una persona. O sea que no basta leer la Biblia, escuchar predicaciones, conocer doctrina. La pregunta es, ¿qué fruto estás produciendo? ¿Qué está produciendo eso en nosotros? Jesús dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Juan 13:17. Porque conocer a Dios implica representar a Dios. Mientras más conocemos de Dios, más debemos reflejar su carácter, amar, perdonar, vivir en santidad, caminar con humildad. El conocimiento sin obediencia puede producir orgullo espiritual, pero el verdadero conocimiento produce temor de Dios y transformación. Pablo dijo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. 1 Corintios 8:1. No se trata de cuánto sabemos de Dios, sino de cuánto permitimos que Dios cambie nuestra vida. Hay personas con mucha información bíblica, pero poco fruto espiritual. Y hay otras con poco conocimiento, pero con un corazón obediente y sensible a Dios. La luz que Dios nos da no es para presumirla, sino para caminar en ella. El versículo 19 de Romanos dice que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad. Los líderes religiosos se consideraban espiritualmente superiores y pensaban que guiaban a otros hacia Dios. El problema era que querían iluminar a otros mientras ellos mismos caminaban en hipocresía. Este pasaje está en Romanos 2, donde el apóstol Pablo habla a los judíos religiosos que confiaban mucho en su conocimiento de la ley, pero no siempre vivían conforme a ella.
y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla. Romanos 2:19. Pablo no estaba diciendo que enseñar fuera malo. El problema era la hipocresía espiritual. Creer que por tener conocimiento ya eran superiores a otros, mientras descuidaban obedecer a Dios de corazón. ¿Qué significa guía de los ciegos? Los judíos habían recibido la ley de Dios, tenían conocimiento espiritual que otras naciones no tenían. Por eso pensaban, nosotros conocemos la verdad, podemos enseñar a otros, somos luz para los que están en oscuridad. Y en parte era cierto, Dios les había dado revelación. Pero Pablo les hace una pregunta fuerte después. Tú, pues, que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Romanos 2:21. Es decir, ¿de qué sirve hablar verdad si no la vivimos? La advertencia espiritual, este pasaje no solo era para ellos, también aplica para nosotros el día de hoy. Una persona puede predicar, enseñar, corregir a otros, conocer mucha Biblia, mucha palabra, pero olvidar examinar su propio corazón. Y muchos olvidan examinar su propio corazón. La religiosidad hace que alguien se sienta luz para otros, pero la verdadera luz viene de vivir en obediencia y humildad delante de Dios. Jesús también habló de esto cuando dijo: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Mateo 7:3. La verdadera luz no es solo conocimiento bíblico, es Cristo reflejado en la vida del Hijo de Dios. Una persona realmente guiada por Dios no se cree superior, no vive para aparentar, sirve con humildad, ama la verdad y permite que Dios también trate con esa persona, trate con su vida. Porque alguien puede conocer las Escrituras y aún así estar lejos de Dios en el corazón. Dios no busca solamente maestros de la ley, busca corazones transformados. Antes de ser luz para otro, primero debemos permitir que Dios ilumine nuestras propias áreas oscuras. Mateo 15:14 dice: son guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. No podemos guiar correctamente a otros si primero no permitimos que Dios transforme nuestra propia vida. En el versículo 20 dice: instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos. Ellos se veían como maestros espirituales, tenían conocimiento bíblico y enseñaban a otros. Pero Pablo está confrontando el orgullo espiritual. ¿Es posible enseñar la Biblia y aún así vivir lejos de Dios? Esa frase también viene en Romanos 2. Pablo continúa describiendo cómo muchos judíos religiosos se veían a sí mismos. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Romanos 2:20. Cuando dice instructor de los ignorantes o maestro de los sencillos, se refiere a personas que pensaban tener autoridad espiritual para enseñar a quienes no conocían la ley de Dios. ¿Qué quería mostrar Pablo con esto? No estaba condenando la enseñanza en sí. Enseñar la verdad es algo bueno. El problema era la actitud del corazón del ser humano, de los judíos, que muchos enseñaban la ley, corregían a otros, hablaban de santidad, pero ellos mismos no obedecían completamente a Dios. Por eso Pablo les confronta diciendo: tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Romanos 2:21. Era una advertencia contra el orgullo espiritual y la hipocresía y la falsa seguridad religiosa. ¿Qué significa hoy? Hoy también puede pasar que alguien tenga conocimiento bíblico, enseñe en redes, predique, aconseje a otros, pero no permita que la palabra transforme primero, no permite que la palabra transforme primero su vida. Dice: es fácil convertirse en maestro de otros y olvidar ser discípulo delante de Dios. La diferencia entre conocimiento y transformación, dice, la religiosidad dice: yo sé. Pero la humildad espiritual dice: todavía necesito que Dios trabaje en mi vida. Jesús enseñó que los verdaderos líderes espirituales no se trata de sentirse superior, sino de servir, porque así
fue el ejemplo que Dios nos dejó. Él vino, dice, a servir, no a que lo sirvieran. Esa es la humildad. Y muchas personas están, dice, adquiriendo conocimiento, dice, pero se están, dice, enalteciendo, se están sintiendo superiores a otras personas. Y eso es lo que pasaba en el tiempo de las personas de Cristo, ¿verdad? En los judíos. Porque pues a ellos se les había dado, dice, el conocimiento, ¿verdad? Pero estaban ciegos. Ellos se creían que ellos estaban enseñando a otras personas, pero en realidad, por eso el Señor los confrontó y les dijo, ¿qué es lo que están haciendo? Les dijo Cristo. Ustedes dicen creer, dice que están enseñando, que les están enseñando, dice así, a las personas, dice, a llevarlos al cielo. Pero todo lo que ustedes están haciendo es, dice así, llevándolos al infierno. ¿Por qué? Porque los están enseñando la palabra de Dios mal. O sea que eran hipócritas, eran personas que eran, estudiaban la palabra, se la sabían, o sea, practicaban la ley. Y ellos mismos hacían pecado. Por eso el Señor dice que muchas les decía que debajo de sus faldas estaban, dice, todo el pecado que ellos escondían. Así es como ellos escondían todo, dice así, porque usaban unas grandes, ¿verdad? Creo, túnicas. Y ellos mismos les decía el Señor, ustedes dicen, hacer el bien, pero andan, ¿qué? Explotando a las viudas, a los huérfanos, o sea, andan saqueando sus casas, les digo así. En vez de ayudar al pobre, andaban saqueando, dice así, a estas personas que necesitaban ayuda. Entonces, ahí es donde el Señor dice que no confundamos, dice, lo que es el conocimiento, dice, al conocimiento cuando usted dice, no, yo he entendido que tengo conocimiento de la palabra de Dios, pero necesito de Dios. Una cosa es enseñar la palabra de Dios y otra cosa es muy diferente cuando las personas se creen que ya conocen mucho y están enseñando a otras, pero no tienen humildad. Y lo que hacen es nomás usar la palabra de Dios para estar, o sea, martirizando a otras personas espiritualmente, usando la palabra de Dios para estarles, dice sí, sacando, dice sí, el pecado al otro, pero no se está viendo él ni no se está examinando él mismo, que él también está mal, está está enfermo espiritualmente, ¿verdad? Y que necesita de Dios. Y así existen, dice, muchas personas como en el tiempo de Cristo, dice sí. Por eso Pablo confrontó a los judíos. Y dice, Dios puede usar a alguien para enseñar, pero el conocimiento sin la humildad, dice sí, en esa persona puede convertirse en orgullo. Antes de hablarle a otros de Dios, debemos dejar que Dios hable a nuestro corazón, corrija nuestras áreas escondidas y transforme nuestra vida. Y hay muchas personas que quieren ser, ¿verdad?, utilizados en la palabra de Dios. Quieren que otros a fuerza cambien, pero Él no se está viendo y no se está examinando su corazón, que en su corazón hay orgullo, no hay humildad, se está enalteciendo, ¿verdad? Y no está cambiando, está entrando la amargura en él de tal manera que él ya no está siendo utilizado por el poder de Dios, sino que lo que está haciendo es nomás como los fariseos, están hablando, pero están siendo hipócritas. Y la palabra de Dios dice, primero yo así le digo al Señor, Señor, pasa por mí, porque a mí me estás hablando, a mí me está hablando aquí en Romanos. No es suficiente que nosotros sepamos, es peligroso eso. Cuando una persona conoce mucho la palabra de Dios, dice que más va a demandar Dios, porque dice, ya ves que en Santiago dice, todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, a ese se le va a pedir más, dice sí, y lo va a hacer, dice sí, que culpable porque está en conocimiento de que sabe hacer el bien y está haciendo el mal, está haciendo lo incorrecto. Entonces a él Dios dice así, lo va a condenar porque eso es pecado. Entonces hay que tener cuidado de cómo cómo hablamos, si vamos a evangelizar, de qué manera lo hacemos. Porque si lo estamos haciendo como muchas personas, y yo he visto a muchas personas que realmente se enojan, hasta en la misma, en el mismo cuerpo de Cristo. Yo conozco otras personas y yo siempre le he puesto de ejemplo cuando yo hablo aquí, ¿verdad? Y estoy, ¿verdad?, hablando de la palabra de Dios, porque yo le dije, yo me acuerdo que yo era en sí, ¿verdad?, primo de mi esposo. Y esta persona,
Cuando mi esposo hablaba con él y le decía, no, es que mira, le dije, sí, le decía, es que cuando vas a hablar con las personas no vas a evangelizar de esa manera. Cuando vas a evangelizar vas a hablar con amor. Vas a llegarle a la necesidad de la persona que no conoce a Cristo. Tú no puedes llegar, le dice, con violencia. Tú no puedes llegar, le dijo así, atacando, le dijo así a la persona. Eso no es amor, le decía a mi esposo. Y él le decía, ay, tú le decía, le decía cosas a mi esposo y mi esposo le decía, no, estás mal, le decía. El Señor no vino, dice así, a atacar al quebrantado ni al pecador, le dijo así. Tú tienes que entender eso porque tú eres viejo en la palabra. ¿Y qué pasó con él? Hablaba muy bien de la palabra de Dios y mi esposo un día me dijo, él se enoja, dice, cuando tú lo confrontas. Y un día yo lo confronté y yo le dije, ¿y usted cómo está delante de Dios? Le dije yo. Porque él me decía, hola hermana, ¿cómo está? Amén, Dios le bendiga, ¿cómo está? Y se miraba, si usted lo miraba, se miraba bien informado de la palabra de Dios. Y entonces le dije yo, ¿y cómo está? Dios le bendiga, bien. Y comenzamos a hablar de la palabra de Dios. Yo me quedé asustada. ¿Hasta qué término esa persona conocía la palabra de Dios? Pero estaba como los fariseos. ¿Por qué? Porque él enseñaba la palabra de Dios, pero cuando usted le contradecía el pecado que él tenía, porque él hablaba de otras personas y yo le decía, sí, le decía yo a él, pero primero hay que verse la basura que tiene usted en su ojo. No, yo estoy bien. No, usted no está bien, fue cuando le dije yo. Usted no está bien. Primero le dije yo, esa manera en la que usted enseña, le dije yo, es amargura. Usted no está hablando a la palabra de Dios a una persona que necesita de Cristo. Cuando usted va a hablar con una persona que no conoce de Cristo, va a hacerlo con amor, con sencillez, sin atacar, porque usted fue pecador y a usted lo compraron con la misma sangre que compró a la otra persona y a la cual usted le está predicando la palabra de Dios. Con paciencia, porque a esas personas hay que trabajarlas con paciencia, le dije yo. Y no exigiéndole, porque el Señor pone el sentir, no lo pone usted. Y de último, le dije yo, cuando yo le digo examine su corazón es porque usted está en pecado, le dije yo, y usted está viviendo una relación, le dije yo, en adulterio, si no es fornicación, porque con la persona con la que usted está, no está casado, le dije yo. Así es que le digo, antes de hablar y de enseñar, examínese qué es lo que usted está haciendo, le dije yo. Porque no podemos impactar otras vidas cuando nosotros estamos enfermos espiritualmente. No podemos dar palabra cuando nosotros somos enfermos y necesitamos de Dios. Cuando un ser humano tiene que reconocer que primero es para usted la palabra, porque para usted es la palabra, para mí es la palabra. Cuando Pablo hablaba a estas personas es porque lo estaban condenando a Pablo, le estaban diciendo a él que él estaba mal por estar predicando la gracia de Cristo. Y fue cuando Pablo los confrontó y le dijo a todos ellos, fariseos y escribas, le dijo así, ustedes predican, dicen predicar, le dijo así, y tienen conocimiento, le dijo así, de la ley. Dicen ustedes, dice así, guiar, dice así, personas que no conocen, dice así, de la ley. Pero ustedes mismos, les dijo, no se han examinado, que ustedes mismos son hipócritas, son adúlteros, dicen no robar, dicen no hurtar y ustedes roban, les dijo. Entonces, es así como la palabra de Dios nos examina a nosotros mismos. O sea que por eso la palabra dice que la palabra de Dios es espada de dos filos. Va para allá y va para acá también. O sea, examíname, Señor. ¿Qué estoy haciendo yo? Hágame reflexionar. ¿Cómo estoy yo actuando? ¿Estoy dando frutos? ¿Dónde están mis frutos, Señor? ¿Estoy fallando en algo? Tengo mucho conocimiento, pero no tengo humildad. Tengo mucho orgullo en mi corazón. Y hay muchas personas que cuando enseñan con orgullo, con altivez, con enojo. No saben enseñar con presencia de Dios y con unción de Dios.
Y es donde el Señor dice que nosotros debemos de dejar que Dios hable primero a nuestro corazón, que Dios corrija nuestras áreas escondidas. Y no digamos que no tenemos áreas escondidas, sí tenemos áreas escondidas. Y muchos no digamos porque no somos perfectos, somos humanos. Y como humanos nosotros tenemos que cualquier cosa. Por eso el Señor nos manda a cuidar el corazón. Porque de aquí, del corazón, es donde nosotros, miren, de donde sale todo, lo bueno y lo malo. Por eso, nosotros vamos a ser, dice sí, juzgados por lo que nosotros sabemos hacer. Nosotros en Cristo ya sabemos y tenemos conocimiento. Por eso dice en Santiago que nosotros tenemos conocimiento de hacer el bien ya. Ya nosotros ya venimos a la luz. Por lo tal, nosotros ya el Señor dice, tú ya tienes mucho conocimiento. ¿Qué haces con el conocimiento de Dios? ¿Qué estás haciendo en tu vida primero y después qué estás haciendo cuando tú quieres ser usado por Dios para otras personas? ¿De qué manera estás impactando a las otras personas? ¿Estás dando ejemplo con tu testimonio de la conducta de Cristo o solamente estás enseñando nomás para hacer que las otras personas se conviertan, pero tú no estás permitiendo que Dios sane tu vida? Y es allí donde debemos de observar nosotros como hijos de Dios, que no es solamente para afuera, es también para adentro. Nosotros tenemos que vivir la palabra de Dios, todo lo que nos enseña la palabra de Dios. Dice así, en fin que, dice, tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas contra el robo, robas. O sea, tú que predicas tanto y practicas la justicia y practicas, dice sí, lo correcto y que dices que no debes de ser chismoso y sos chismoso. Tú que le dices a tu hermano, debes de orar más, pero no oras tampoco, ¿verdad? Y ahí el Señor dice, o sea, es que es para allá y para acá, dice sí. No es solamente que vas a estar diciéndole a tu hermano, tú qué haces con lo que Dios te ha dado. ¿Tú quién eres para decirle? No, tú tienes que decirle al Señor primero, Señor, que tu palabra primero, o sea, saque lo oscuro que está, lo malo en mí, lo que está escondido en mí. Y nosotros sabemos qué es lo malo que hacemos y qué es lo que estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado. Porque el Señor dice, al que se le ha dado más, se le demandará más. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos nosotros pasándole a otras personas? Porque Pablo fue muy tajante con los fariseos y los escribas. Pablo no era de los que andaba allí, ¿verdad? Poniéndoles, ¿verdad? Una pomadita, ¿verdad? En la herida. No, Pablo les dijo, ustedes, les dijo. Y por eso no querían a Pablo. Y asimismo, muchos de los que están en la iglesia no van a querer a muchas personas que enseñan de la manera correcta, de la manera en la que Dios les da la palabra. Porque el que da es el Espíritu, el que reparte es el Espíritu. Y cuando el Espíritu Santo reparte palabra a un siervo, es palabra, dice, de dos filos. Dice, es una espada, dice, sí, de dos filos. Va para allá y va para donde él. Entonces, eso es enseñanza. Pero hay muchos que ahora enseñan, pero solamente enseñan para el otro lado, pero no se están examinando ellos, que la palabra ahora ya no los está, dice así, examinando su corazón y tienen tantas cosas turbias dentro de ellos que ahora muchos se han desviado. Muchos hijos de Dios se están desviados, muchos ya, dice así, no les está, dice así, ya se están adaptando a las cosas, dice así, de este mundo. Ya están ellos, como dicen, fríos. Ya ellos están, dice sí, como los fariseos y los escribas, que ellos, dice, daban la palabra, sabían mucho. A ellos no los engañaban. Y a muchas personas están así, que enseñan, dice sí, pero ellos mismos no se predican la palabra de Dios. Ellos mismos no ponen por práctica, no viven la palabra de Dios. Y están viviendo una vida fría, una vida, dice, de apariencia, una vida, dice, sí, de hipocresía, porque así vivían los escribas y los fariseos. O sea que Pablo los confronta directamente y les dice, hipócritas. Ustedes son hipócritas, les dijo así, porque enseñaban principios correctos, así como muchos. Y ya les puse un ejemplo, yo conocía a esa persona y él enseñaba y usted los miraba y
Por eso el Señor dice, tengan cuidado de esos que se visten de oveja, pero en realidad su vestimenta es de lobo. Porque ellos están en medio de la iglesia. Ahora, si usted quiere ser, dice, sí, uno de ellos, entonces es tiempo para que usted cambie, ¿verdad? Es tiempo para que usted comience, dice así, a poner su identidad en Cristo y a definirse qué es lo que usted está dando, qué es lo que usted está dándole en el servicio al Señor, qué es lo que usted está haciendo, ¿ok? Porque Pablo dice así, Pablo les dijo, hipócritas. Ellos enseñaban principios correctos, ellos enseñaban cosas buenas. Cualquier hijo de Dios le va a hablar y cuando usted se acerque a ellos, hasta usted le va a creer. Usted va a creer que esa persona está bien. Usted va a creer que por las palabras que le dice, por la forma en que se viste, por la forma en la que andan, están hablando lo correcto. Pero esas personas muchas veces no aplican esas mismas palabras y esas mismas verdades, no las aplican para su vida. Ellas no las viven. Y es allí donde Pablo por eso les decía hipócrita, porque ellos enseñaban a otras personas y se creían superiores y se creían que estaban bien con Dios. Pero eso era falso, porque ellos mismos, dice, robaban, dicen, las ofrendas. Ellos mismos, dice, sí, andaban, dice, sí, explotando a las viudas y a los huérfanos, saqueaban sus casas. Ellos mismos doblaban, dice así, la misma ley, ellos, dice así, no se la aplicaban a ellos mismos y tenían conocimiento. Por eso Pablo y Cristo les dijo, ¿por qué les dijo Juan el Bautista? Les dijo que eran, ¿qué? Eran culebras, les dijo que eran también hipócritas. Cristo les dijo lo mismo. Porque ¿qué es lo que hace ese animal? Ay, no, ese animal tan feo. Yo la verdad, yo le digo yo al Señor, no, a mí nunca me pongas eso, le dije yo, porque yo digo, todo eso es verdad, el Señor lo saca en la Biblia, pero el Señor los confrontaba y les decía que parecían como culebras, les decía. ¿Por qué las comparaba? Porque las culebras, ¿cómo hacen para atacar a un animal? Son traicioneras. Es lo más feo, ¿verdad? Y eso es por ahí, es el animal que el mismo enemigo usó para engañar, ¿verdad? A la mujer. Entonces ahí estamos viendo que los comparaba con esos animales tan feos, ¿verdad? Y precisamente porque esas animales son traicioneras, son, ¿verdad? No son animales como podemos comparar, ¿verdad? Como los animales que nosotros podemos tener en casa, ¿verdad? Entonces, realmente así eran ellos, eran hipócritas, eran de doble moral, eran personas que enseñaban lo correcto, pero no aplicaban esa enseñanza para ellos mismos. Igualmente hay vidas en la obra de Dios de ahora que ellos están enseñando y porque Dios use sus vidas o porque Dios le ha dado conocimiento espiritual, les ha dado, ¿verdad? Sabiduría. Hay personas que se creen mucho. Hay personas que ya ellos nomás dan el consejo, pero no viven ellos la palabra. No viven la verdad en sus propias vidas. Y es allí donde el Señor dice, en Mateo 23:3, dice, no hagan lo que ellos hacen, porque no practican lo que predican. Y en este tiempo estamos viendo que hay muchas iglesias que están así, que no practican lo que predican. No viven la palabra de Dios, no enseñan la palabra de Dios como deben de ser enseñada, no la viven. O sea, hay muchos religiosos ahora, no digamos que pastores, religiosos en las iglesias cristianas, que solamente están, dice así, enseñando la palabra de Dios, pero ellos en su privacidad no están viviendo la palabra de Dios. Muchas iglesias ya dejaron de vivir y practicar la sana doctrina. Por eso en Mateo nos dice el Señor, no hagan lo que ellos hacen, porque no practican lo que predican. La verdadera autoridad espiritual nace de una vida transformada, no solo de palabras. Cuando una persona es transformada, impactada por la palabra de Dios,
comienza, dice, a obedecer. Por obediencia, dice, sí, comienza a obedecer la palabra de Dios, comienza a vivir la palabra de Dios. Es transformada. Es transformada no solo por la palabra, es transformada, dice así, sí, en esencia. Ahora dice en el versículo 22, dice, tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que aborreces a los ídolos, robas de sus templos. Pablo sigue mostrando, dice, la contradicción de estas personas entre lo que predican y lo que practicaban ellos. Exteriormente, dice, parecían santos ellos. Es así como aparentan muchas personas. Hay muchas personas que usted las ve y exteriormente usted las ve que están, pero bien metidas en las cosas de Dios. Y usted dice, wow, miren, que hasta usted lo quiere poner de ejemplo y decir, ay, yo quisiera ser como el hermanito, ¿verdad? Que está bien, no falta, no, o sea, está constante en la iglesia, se congrega, viene a las búsquedas. O sea, usted lo ve constante en todo el tiempo que hay búsqueda, ahí está ese hermano. Y así es como exteriorizan muchos. Pero interiormente, dice, dentro de esas personas hay pecado oculto. Y por eso Jesús enseñó que el pecado no comienza solamente en las acciones externas, sino en el corazón. Y cuando el Señor habla de esa manera es porque los fariseos y los escribas, ellos mismos dicen, sí, ¿qué es lo que las personas hacen normalmente? Ellos quieren, dice, sí, exteriorizan, dice, sí, que son santos, que están bien con el Señor, predican y hablan muy bien, enseñan muy bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con esas personas? Cuando viven de apariencia y no practican y no viven la palabra de Dios, tienen pecados ocultos, ¿ok? Y comienzan, dice, no solamente, dice, sí, sus acciones, dicen las acciones externas, sino dentro del corazón. Hay personas que externalizan un comportamiento muy feo. Por ejemplo, hay personas que cuando hablan, se les salen todavía palabras que no deben de usar. Hay que tener mucho cuidado porque hasta eso el Señor nos cambia, ¿verdad? La forma de hablar. Sus acciones muchas veces también reflejan lo contrario. Hay personas que que cuando hablan allí y en sus acciones muestran sus actitudes que todavía tienen cosas que tienen que cambiar. Todavía hay cosas que Dios tiene que mover de su corazón y permanecen ocultos. Entonces, de nada sirve que la persona hable muy bien, se vista muy bien y que esté 24/7 en iglesia, que levante las manos, que alabe a Dios, que no falte a ninguna de las búsquedas, si todo es exteriorizando, porque esa persona no está viviendo la palabra de Dios. ¿De qué sirve buscar a Dios de esa manera si no estamos viviendo la palabra de Dios? Si lo primero que hacemos es lo que dice Pablo, estás viviendo una religiosidad. Lo que estás viviendo básicamente en hacer todas esas cosas, estás haciendo una religiosidad. Vivir la palabra es practicar lo que el Señor nos dice en la palabra de Dios. Donde el Señor dice, amarás a tu prójimo. Donde el Señor dice, no mientas, no robes, no seas adúltero, no seas borracho. Todas las cosas que el Señor nos menciona. Es que la palabra de Dios dice que nosotros mismos, en Santiago dice, nosotros sabemos hacer el bien. Lo que pasa es que el ser humano no lo quiere hacer. Y cuando no lo quiere hacer sabiéndolo en conocimiento, que sabe hacer el bien y no lo hace, eso es pecado. Por eso el Señor dice, parecen santos, pero en la realidad no lo son. ¿Por qué? Porque el Señor le daba el don de discernir cómo estaban estas personas. Y el Señor le estaba diciendo a él lo que estas personas, cómo estaban estas personas en sí por dentro. Que vivían de apariencia nomás, vivían para nomás que las otras personas les tuvieran temor, que las otras personas vieran cómo ellos vivieran y les mostraran respeto por ellos según practicar, ¿verdad?, la ley. Pero en realidad les decía Pablo, ustedes no están viviendo
la ley. Ustedes tienen pecados ocultos. Ustedes dicen no robar y ustedes roban. Entonces el pecado allí estaba, y en este tiempo hay muchas personas que viven de esa manera. Ahora en Mateo 5:28 dice, todo el que mira también, imagínense, o sea que el pecado no solamente decir que usted miente, que usted es chismoso, que usted en un momento, ¿verdad? Le faltó, ¿verdad? Sabiduría y usted no frenó, ¿verdad? Y salió en discusión con alguien. O sea, no es solamente eso, o sea, hay muchas cosas más. Por eso en Mateo 5:28 dice, también dice así, de la codicia. Dice, todo el que mira, dice, a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Muchas personas dicen, el adulterio es el acto. No, el adulterio también es codiciar algo que no es para usted, algo que no es suyo. Ok, si usted es casado, si usted codicia a otra persona con sus ojos, y no es solamente en la mujer, exterioricemos, ¿verdad? De que el hombre, ¿verdad?, peque de esa manera. No, también codiciar algo que tal vez usted tiene alguien que tiene un carro y tal vez es del año y usted dice, ay, yo quisiera tener ese. Usted está codiciando ahí. Está codiciando lo que el otro tiene, la bendición que el otro, ¿verdad?, tiene. Básicamente eso es codiciar, desear algo que usted no tiene, que usted ve bonito, que usted desea con su corazón, ¿verdad? Eso es codiciar. Ahora, entra en lo que es el matrimonio. El matrimonio también, codiciar, dice así, a una persona que no es su esposa, ¿verdad? Decir, ya ir más allá de la vista y desearlo en su corazón, ya eso es pecado, dice así. Por eso dice codiciar. Codiciar es también robar. Cuando hay personas que tienen, dice sí, trabajan en cosas de, así como de caja, ¿verdad? De dinero. Y usted ve tanto dinero allí y usted codició y usted dice, lo voy a agarrar y se roba $100. Ahí usted ya robó y ya usted primero codició y usted agarró el dinero y ya robó, ¿verdad? Entonces allí entra también la codicia, ¿verdad? Ahora, Dios no juzga solamente lo visible. Él examina las intenciones del corazón del ser humano. Por eso en el versículo 23 dice, tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. Así les dijo Pablo a los fariseos. Ellos se sentían orgullosos de conocer la ley, pero con sus acciones deshonraban al mismo Dios que decían servir. ¿Es posible hablar de santidad mientras nuestra vida contradice el mensaje de Dios? No, no es posible. Usted no puede predicar la palabra de Dios cuando sus acciones y su vivencia y su testimonio están reflejando lo contrario. ¿Ok? Allí no hay tales que uno dice estoy honrando a Dios. No, porque si sus acciones están dando otra versión, ¿cómo puede usted honrar a Dios? Honrar a Dios es cuando nosotros nos sometemos a Dios y rechazamos todas esas cosas. Y comenzamos a hacer las cosas para el Creador. Comenzamos a andar, como dice la palabra, con temor y temblor, viendo que nada, ¿verdad? Nada ofenda a Dios. Entonces nosotros estamos cuidando nuestro corazón, estamos dejando que Dios, ¿verdad?, nos cuide y nos examine y nos ayude y nos transforme cada día más. Eso es lo que nosotros, ¿verdad?, como hijos de Dios tenemos que hacer, que nuestras acciones reflejen y no deshonren a Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que el Señor dice. No podemos nosotros, dice así, con nuestras acciones deshonrar al mismo Dios que decían servir. No podemos. Nosotros tenemos que básicamente honrar a Dios mostrando acciones de santidad, acciones, dice así, que van a poner a Cristo, ¿verdad?, el nombre de Cristo en alto, ¿verdad? Lo que otras personas vean a Cristo en nosotros, ¿verdad? Que nuestras acciones no sean tampoco de acciones, ¿verdad?, como muchos, ¿verdad?, ayer estaba diciendo, que tienen unas intenciones, ¿verdad?, de que esas acciones se las paguen con dinero. No, usted va a hacer el servicio, lo va a hacer para Dios. Y lo va a hacer sin el deseo de recibir una recompensa, porque la recompensa la recibimos de Dios, ¿verdad? Entonces, esas acciones tienen
que cambiar. Tenemos que cambiar todas esas acciones para que honren a Dios. Por eso dice, no es posible hablar de santidad mientras nuestra vida contradice el mensaje. O sea, hay muchas personas que se contradicen, saben mucha palabra, pero son hipócritas, son mentirosas, son buscapleitos, son personas que no aman el servicio, ¿ok? Son personas, ¿verdad?, que si pueden, solamente saben criticar a su prójimo, pero no se examinan a sí mismos. Entonces, no pueden predicar la palabra de Dios cuando ellos mismos no están reflejando, ¿verdad?, el servicio de Dios, están deshonrando a Dios, ¿verdad? Básicamente. Entonces, es ahí donde Pablo le dice, no es posible una persona que hable de santidad cuando está haciendo lo contrario, ¿verdad?, a lo que Dios nos está mostrando que hagamos, ¿verdad? Entonces, ahora, en Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Imagínense qué grave es eso. Sabemos, dice, hacer el bien y no lo hacemos, dice. Y dice que lo llama pecado el Señor. Imagínense. Y ahora profesamos conocer a Dios, dice, pero con nuestras acciones están negando, dice, a Dios. Qué cosa más grave, imagínense. Entonces, nuestra vida habla más fuerte que nuestras palabras. Y es allí donde, y si usted se da cuenta, es allí donde los hijos y los que no conocen a Cristo están encima de nosotros. ¿Por qué? Están encima de nuestro testimonio. Porque lo único que saben decir ellos, ve. Y él dice que ama, él dice que va a la iglesia, él dice que es cristiano, él habla mucho de Dios y mira cómo se comporta. Y lo sabrá su pastor. Y es allí donde, por eso Tito dice, profesan conocer a Dios, o sea, hablan de Dios y hablan bien bonito. Pero sus acciones niegan todo lo que usted habla de Dios. Todo lo niega. O sea que el Señor ahí nos está, como dicen, te está reflejando, te está diciendo. Estás viviendo la palabra en otro concepto. Estás viviendo la palabra de Dios. Estás haciendo lo que la palabra te dice. Es que la palabra de Dios es tajante. La palabra de Dios no nos va a dar por el lado de nosotros, ¿verdad? Por eso dice, nuestra vida habla más fuerte que nuestras palabras. Por eso es que hay muchas personas que vienen a Cristo solo por el testimonio de una persona, no por las palabras, fíjense. Hay muchas personas que han llevado a personas y se han convertido a Cristo por el testimonio de ellas. Porque son personas que saben vivir la palabra, son personas que cuidan su testimonio, son personas que viven la palabra de Dios y la predican. No solo la viven, la predican también, porque la predican con su testimonio, con sus acciones. Eso es predicar la palabra de Dios, no hablarla. Hay muchos que la hablan, pero hay muchos que, ¿verdad? Yo no puedo decir porque yo no los conozco a ustedes, ¿verdad? Yo no sé cómo ustedes viven delante de Dios. Y los que no nos conocemos tampoco, ¿verdad? Pueden decir como yo la vivo, ¿verdad? Pero la palabra, hay otros que viven cerca de mí que sí me ven. Y es allí donde el Señor dice, nuestra vida habla más fuerte, dice, que nuestras palabras. Es mejor no hablar, mejor. Yo le digo al Señor, mejor, Señor, o sea, si voy a hablar, le digo yo al Señor, ay, Señor, mejor ayúdame. Pero es que el enemigo, mire, el enemigo anda como león rugiente. Para vivir la palabra de Dios, fíjense. Es que ser cristiano no es solamente decir soy cristiano. No, ser cristiano es vivir la palabra. Fíjense, hasta en momentos difíciles cuando el enemigo porque el enemigo lo va a atacar y lo va a querer botar para que su testimonio sea, pisoteado. Y es ahí donde el cristiano tiene que estar bien parado en lo espiritual para cuidar su testimonio, porque el impío es usado por Satanás. Y es allí donde nos ataca a nosotros. ¿Para qué? Para avergonzarnos. Pero es allí donde nosotros tenemos que cuidar, vivir la palabra, estar cerca de Dios, para que nuestras palabras reflejen, dice, nuestro testimonio. Y muchas veces, por eso les digo, hay muchas personas que llegan a Cristo porque la vida de ese hijo de Dios habla más fuerte que las palabras. Hay muchas personas que no predican, pero su testimonio es una persona
que refleja a Dios, que refleja a Cristo. Su conducta es de Cristo. Y por eso es que dicen muchas personas, cuando viven entre cristianos que son así, ellos dicen que no hablan mal de ellos, más bien los respetan y llegan a los caminos de Cristo. Y saben que se abre una puerta de esa manera, porque ahí es más fácil cuando usted refleja a Cristo y su testimonio refleja a Cristo, el Señor toca el corazón de la otra persona y se nos abre una puerta para evangelizar a esa persona, porque su testimonio habla más que palabras. Y por eso es de que Pablo mucho hablaba de esto. Y la iglesia de hoy es así como tiene que vivir. Si usted quiere predicar la palabra de Dios, es que no es solo subirme a un púlpito o estar aquí predicando la palabra. También me tiene que a mí, el Señor, procesar. Y dígame si no, si cuesta, pero no es imposible. Cuando dejamos que la presencia de Dios nos vaya, ¿verdad? Nos vaya examinando y nos vaya quitando todas esas cosas en nuestras vidas, porque tenemos que permitirla, porque nosotros tenemos en conocimiento lo que Santiago dice, imagínense, eso pesa. Sabemos hacer el bien y no lo hacemos. ¿Cómo es posible eso? O sea, que el ser humano en conciencia es pecador de conocimiento, porque ya cuando venimos a la luz y usted sabe muy bien que lo que está haciendo es malo y lo hace, usted está pecando. O sea, inmediatamente. Por eso hay que cuidar nuestro testimonio, hay que cuidar nuestra vida, hay que tener cuidado que lo que predicamos lo vivamos antes de predicar. Es muy fuerte, por eso Pablo dice sí, los confrontó, dice sí. Ahora en el versículo 24 dice, así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los judíos. Entre los no judíos, dice así. Por causa de ellos, o sea, así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los no judíos, o sea, entre los gentiles, entre nosotros. Por eso, porque ellos eran la plataforma, se suponía, ¿verdad? Eran la plataforma, dice así, de mostrar la ley, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? Como eran de doble sentir ellos, eran hipócritas, no practicaban la ley, no la vivían, solo la predicaban, pero no la vivían. Entonces, ellos hacían pecar a otros, dice, y blasfemaban contra Dios. Ellos eran la plataforma para que los que no los gentiles blasfemaran de Dios. Eso fue lo que les dijo Pablo. Este versículo es muy fuerte. Dice, los no creyentes miraban la hipocresía del pueblo religioso y terminaban hablando mal de Dios. Y muchas personas se alejan de la fe no solamente por el pecado del mundo, sino también por el mal testimonio de quienes dicen representar a Cristo. ¿Se dan cuenta? Es allí donde el Señor nos está acusando a nosotros en el tiempo de hoy, que hay mucha religiosidad. Y la religiosidad no es solamente el ir ¿cómo lo identifican, verdad? En las iglesias que no son cristianas, ¿verdad? No, la religiosidad entra en nosotros también. Y la religiosidad es cuando usted va a la iglesia, dice así, todos los días, usted no falta, usted se ve espiritual, que no es malo, déjeme decirle, y voy a recalcar, no es malo buscar de Dios, ir todos los días a la iglesia, buscar el rostro de Dios y estar presente en todas las actividades. No es malo. Lo malo es la religiosidad con que usted lo hace, porque usted no está viviendo la palabra de Dios. Cuando nosotros vivimos la palabra de Dios y buscamos al Señor, el rostro de Dios, así como muchos lo buscamos, estamos ahí, como dicen, constantes, nos congregamos, vamos a todos los eventos de la iglesia, ayuno, oración, estamos presentes, decía Pablo, en todo. Pero acompañado, dice, con la vivencia de la palabra, viviendo la palabra. Eso es lo que Dios quiere. Las dos cosas van en conjunto. No es solamente, dice, vivir una religiosidad. Porque lo que usted está haciendo es viviendo una religiosidad, pero no está dando testimonio de lo que usted está viviendo. Sus acciones están mostrando otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Viviendo una religión, básicamente. Y Dios dice, yo no quiero que mi iglesia viva una religión. Yo quiero tener una relación con ellos. Para vivir una relación con Cristo,
usted tiene que básicamente vivir la palabra. Usted tiene que básicamente obedecer a Dios. Usted tiene que dar acciones, reflejar acciones. No es solamente hablar bonito la palabra de Dios, no es solamente saberse la palabra de Dios, no es solamente, ¿verdad?, ir a la iglesia las veces que tengan eventos. No es solamente eso. Si usted solo eso hace, usted está entrando en una religiosidad. La palabra de Dios dice que es más que eso. Es más que eso. ¿Ok? Vivir la palabra. Mostrar su testimonio. Accionar su palabra, dice. Mostrar las acciones que Dios vive en usted. ¿Ok? Por eso dice que nosotros, por causa de nosotros, dice, por no mostrar a Cristo y por no vivir la palabra y por no ponerla en acción la palabra, vivirla, examinar, dice, que quitemos todo lo malo de nosotros y ser, dice así, mostrar la conducta de Cristo. Por causa de eso es que muchos, dice, blasfeman contra Dios. Y en esta época muchos están haciendo esa misma manera que vivían los judíos. No hay diferencia. Muchos solamente están, dice sí, que viviendo la religiosidad cristiana, pero no tienen una relación con Cristo. ¿Ok? No la viven. No hay cambios en su persona. No, las palabras, dice, sus acciones, su forma de vivir muestran otra cosa. No están viviendo la palabra de Dios. Y eso es lo que están, dice sí, pasando ahora en esta época, porque hay muchas personas que dicen, no, yo no quiero ser como estas personas, míralos cómo viven. ¿Por qué? Porque hay muchos que ya están viviendo la religiosidad cristiana, ya no están viviendo una relación con Cristo. Y esa es una gran diferencia, por eso Pablo dice, los condenó y le dijo, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los no judíos, por causa de los escribas, por causa de los fariseos, porque ellos vivían religiosidad. Ellos sabían, dice así, la ley, pero no la vivían, no la cumplían, no vivían. Sus acciones mostraban otra cosa. Ellos robaban. Ellos, dice así, ustedes dicen no hurtar, pero hurtan, dice. Roban, dice, en los templos de los ídolos, dice. ¿Qué más, dice así, les decía? Eran hipócritas. Que la palabra Cristo les dijo, ustedes, dice, que son, dice, guías, dice. Pero a donde van guiando a esas personas no las están guiando al cielo, las están guiando al infierno, le dijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes están practicando, le decía, enseñando mal, le dijo. Y luego le dijo, también les dijo, explotan a la viuda, saquean sus casas, dice así, y a los huérfanos, le dijo así. Entonces, en esta época, si nos ponemos como los judíos, estamos prácticamente igual. Prácticamente igual. ¿Qué es el problema de hoy? El problema de hoy es el dinero. El amor al dinero que se ha desbordado y ha desbordado la maldad de mucha gente. Que ahora también eso es un problema. Entonces, hay mucha religiosidad. El Hijo de Dios tiene que dejar de tener ese comportamiento. ¿Ok? Ahora, este versículo es muy fuerte. Dice, los no creyentes miraban la hipocresía del pueblo religioso y terminaban hablando mal de Dios. Muchas personas se alejan de la fe, no solamente por el pecado del mundo, sino también por el mal testimonio de quienes dicen representar a Cristo. En Mateo 5:16 dice, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre. O sea que nosotros somos, ¿se dan cuenta? Por donde usted le quiera, dice, si buscar, el Señor nos hace responsable a nosotros. Ustedes son luz. Ustedes son la luz mía en el mundo. Ustedes tienen que brillar. Ustedes tienen que estar delante de todos aquellos que no conocen de mí. Ustedes tienen que reflejar esa luz, para que ellos puedan ver las buenas obras en ustedes y alaben mi nombre. Pues ¿cómo va a llegar una persona que no conoce a Cristo? A Cristo. ¿Cómo? Primero, porque tenemos que ir a hablarles la palabra a ellos. Ahora, hay muchas maneras para llegar a una persona, fíjense, que no conoce a Cristo. Ya les dije una. Hay personas que llegan por el testimonio de una persona que vive la palabra de Dios y no necesita estar hablando, fíjense.
Su testimonio refleja a Cristo. Y ahí es donde llegan, dicen muchas personas, a Cristo, por el testimonio de las personas que viven la palabra. Hay otra manera, el servicio a Cristo, cuando usted va y le va a dar de comer a alguien, sin usted sentir asco, sin usted rechazar a esa persona, usted lo hace por voluntad y porque el Señor le ha puesto el amor a usted de servirle a esa persona. El servicio viene de Cristo. ¿Qué va a decir esa persona si usted le habla de Cristo? Va a sentir que hay amor, que no hay rechazo. Y es allí donde muchas personas también vienen a Cristo. Es que miren, el Señor nos da ejemplos y ejemplos. La cuestión aquí es que nosotros somos, como dice el Señor, saben hacer el bien, pero no lo quieren hacer. ¿Qué está pasando, pues? Dice el Señor. ¿Qué está pasando con mi iglesia? No quieren hacer, o sea, lo saben hacer, pero no lo quieren hacer. O sea, están viviendo religiosidad en vez de vivir la palabra, en vez de obedecerla, en vez de practicarla. En vez de ir ellos examinando su vida y quitando todas esas cosas, ser más humildes, ser más obedientes. ¿Qué está pasando con la iglesia de hoy? Entonces, por eso Pablo les habló muy duro a esta gente. Nuestra vida puede acercarse a personas, a Dios, o puede alejarlas de Dios, ¿sabían? Nuestra vida. Entonces, por eso es que Dios dice, al que se le ha dado mucho, tenga cuidado, porque si usted sabe mucho la palabra de Dios y el Señor le ha dado mucha sabiduría, a los que se nos ha dado, dice, mucha sabiduría, a esto se les va, dice, pedir cuentas. Y va a ser mucha, porque nosotros somos, dice, responsables de saber la palabra y tener conocimiento de los que sabemos y nos ha dado sabiduría para que nosotros también la pongamos en práctica. Al que se le ha dado mucho, se le va a pedir mucho, dice así, mucha cuenta, dice. Entonces hay que tener cuidado. Nuestra vida puede acercarse a personas, a Dios, o alejar a esas personas de Él. En Romanos 2, 17, 24 dice, es una confrontación contra la religión vacía y la hipocresía espiritual, ¿ok? Por eso Pablo enseña que conocer la verdad no es suficiente. Enseñar la verdad no es suficiente. Aparentar espiritualidad no es suficiente, ¿ok? Dios busca personas que vivan lo que predican y permitan que su verdad transforme verdaderamente su corazón. Y voy a finalizar con esto. La mayor tragedia espiritual no es no conocer la verdad, sino conocerla y vivir como si nunca hubiera entrado al corazón nuestro. Esa es la peor tragedia del Hijo de Dios. Así es que pongámonos a cuentas con el Señor, porque el Señor dice tajante en su palabra. No hay cuales que nosotros podamos interpretarla de una manera y decir, no, yo por aquí me voy a ir porque esto me justifica. No, la palabra de Dios dice, no hay peor tragedia, imagínense. Por eso dice, con esto finalizo, no hay peor tragedia espiritual. No es no conocer la verdad. Esa no es la peor tragedia, sino conocerla y vivir como si nunca hubiera entrado en nuestro corazón. Y así viven muchos. ¿Por qué? Porque están usando la palabra de Dios a su manera para justificar el pecado que tienen dentro de ellos. Para tapar, dice así, todas las cosas malas que hacen. Y es ahí donde el Señor dice, esa es tu peor tragedia, dice así. O sea que en otras palabras, mejor no me hubieras conocido, dice. Es mejor no haber conocido al Señor antes de haberlo conocido, dice. Imagínense, grandes cosas, imagínense caer en las manos de un Dios vivo, imagínense. Peligroso. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están, dice así, tomando la palabra de Dios, la están torciendo, no se la están aplicando, están evangelizando, pero están haciéndolo solamente por cuestión de dinero, o lo están haciendo nomás solo para confundir a otras personas, o están torciendo las cosas de otra manera, pero no la están viviendo. El predicador tiene que predicarse a sí mismo la palabra de Dios. Predíquese a sí mismo la palabra de Dios antes de salir y predicarle a los demás. Tienen que vivir el predicador la palabra de Dios.
Porque el Señor dice en Santiago, ya ves lo que le dije, saben hacer el bien, pero no lo quieren hacer. Qué pecado eso, imagínense. Ya ves Tito lo que dice también. Ya lo leímos. Mateo, miren todo lo que dice. Tito, profesan conocer a Dios, o sea, hablan, predican. Su testimonio, cuando usted habla con alguien, dice, no, yo sí, yo soy cristiano. Cuando alguien más se le acerca, usted, ay, Dios le bendiga. Oh, mira, gloria a Dios, yo soy cristiana también. Profesan conocer a Dios. Oh, sí, yo conozco a Dios. Oh, sí, yo conozco la palabra. Oh, sí, ya me predicaron. Oh, sí, 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 sí. Yo voy a la iglesia tal. Profesan, pero con sus acciones niegan a Dios. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque Pablo fue tajante en eso. Y le dijo a los fariseos, le dijo, y no andaba con cosas que es que, ay Dios mío, de muchos hasta se van de la iglesia cuando les predican la palabra de Dios. Denle gracias a Dios porque hay palabra, denle gracias a Dios porque Dios los está exhortando, denle gracias a Dios porque Dios está siempre examinando su corazón para que usted siga haciendo lo correcto, siga haciendo la palabra de Dios, viva la palabra de Dios. Es por eso que el Señor nos da palabra para que nosotros hagamos lo que el Señor nos dice en la palabra. Vivamos la palabra. Accionemos la palabra, pero cuando la accionemos, vivámosla primero. Porque Pablo, eso fue una fuerte reprensión de Pablo hacia aquellos, dice así, que se consideraban judíos por la ley, pero cuya conducta contradice lo que enseñaban. Pablo siempre insistía, dice, en que la verdadera identidad y autoridad moral exige coherencia entre enseñanza y vida. Y advierte que la hipocresía hace que el nombre de Dios sea blasfemado entre los gentiles. Entonces, tengamos cuidado, hermano, porque cuando usted vaya a hablar de la palabra de Dios, primero examinémonos. Porque muchos hablan de la mentira y son mentirosos. Muchos hablan de hablarle a otra persona, sos adúlteros, pero vive la fornicación. No se han casado. Muchos son, dice así, ay, la murmuración, pero son los número uno para saber algo de un hermano y ya se lo van a ir a contar y lo hacen chisme. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, hay consecuencias. Sabemos en conocimiento, sabemos hacer el bien, dice el Señor, y no lo queremos hacer. Entonces, Dios dice, no hay tales que me vas a venir a mí a decir en aquel entonces cuando estés frente a mí, es que Señor, mira, yo no sabía que eso era malo. ¿Cómo que no? Te lo decían en las predicaciones, lo escuchabas en tu prédica ya con el pastor, escuchabas allá en la televisión, escuchabas aquí en este lado. O sea, ¿dónde tú te vas a justificar delante de Dios? No hay cuales nos podamos justificar delante de Dios, porque el Señor lo dice en su palabra. Entonces, tengamos cuidado cómo nos mostramos delante de otras personas, delante de las personas que no conocen a Cristo. Tengamos cuidado cómo accionamos también. Porque cuando usted acciona es donde usted dice, ahí está, la palabra de Dios. O sea, ahí me está diciendo, no warning, dice el Espíritu Santo. No lo hagas, no peques. Porque vas en contra de la enseñanza de la palabra de Dios. Hay muchos que ya de verdad, o sea, por ellos blasfeman el nombre de Dios. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Nosotros somos los discípulos acá en esta tierra, somos la iglesia de Cristo, tenemos que dar testimonio. Y no, muchas veces por eso es de que debemos mejor de decirle al Señor, examíname, Señor, estoy mal, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a cambiar, ayúdame, Señor, a hacer accionar diferente, a no accionar con apresurez, ¿verdad? No accionar, ¿verdad? Por emoción. Tengamos cuidado, hermanos, porque somos nosotros los que tenemos que darle cuentas a Dios. Amén. Yo me retiro en esta tarde, ¿verdad? Y esperamos en el Señor, ¿verdad? Que esta palabra nos haya servido, ¿verdad? Para aprender más de la palabra de Dios. Para que corrijamos lo que no está bien. Porque acuérdese, no hay excusa. No hay excusa. La palabra de Dios dice, de todo daremos cuenta.
Sabemos hacer el bien y no lo hacemos, dice Santiago. Ahora Titos, imagínense. Y por causa de nosotros, dice ¿qué? Otros blasfeman, dice. Entonces, tengamos cuidado, ¿verdad? Cómo nosotros andamos en este mundo, ¿verdad? Y qué es lo que nosotros, ¿verdad? Estamos enseñando a otras personas que no conocen a Cristo. Amén. Porque de todo Dios va a pedir cuenta, hermano, de todo, ¿ok? Entonces, comencemos, ¿verdad? A aplicar, ¿verdad? La palabra de Dios en nuestra vida y examinémonos. Es todo lo que les puedo decir, ¿verdad? Porque todos sabemos cómo estamos delante de Dios. Amén. Entonces, me retiro. Dios los bendiga a todos, ¿verdad? Que tengan un excelente día de bendición en el nombre del Señor. Amén. Dios los bendiga.